a después compartir justamente. Ahí ya estamos grabando. Gracias Mario ahí por el comentario en el chat. Entonces, como les decía, estamos organizando esta charla Fundef View específicamente a los estudiantes de la Universidad de Tarapacá, de la Universidad de Antofagasta, la Arturo Prat y de la Universidad Católica del Norte, en un espacio más acotado, así que siéntanse con toda la libertad y la confianza para preguntar cosas respectivas a sus proyectos de emprendimiento e investigación. Ya este espacio está dedicado para ustedes, así que siéntanse con total confianza. Nosotros desde ya agradecemos la presencia de Esteban y de Rafael que nos van a estar acompañando. Primero vamos a tener una charla de Esteban Zapata, nos va a contar acerca del instrumento Fondev View, que en qué consiste, qué es lo que se espera y algunos tips. Y también después Rafael va a estar resolviendo algunas dudas y algunos comentarios finales. Por lo tanto, pueden ir dejando algunas preguntas en el chat o dejarlas para la fase final. ¿Ya? Nosotros ahí en el chat vamos a estar recogiendo las preguntas y después las vamos a hacer al final de la charla de Esteban, que va a tener que retirarse. Así que los dejo con Esteban para que nos converse acerca de esta convocatoria Fondev View. Gracias, Esteban. Súper, gracias Yerko por la invitación y también a Silvana en nombre de la Universidad de Tarapacá, agradecer este espacio que están desarrollando para las oficinas de transferencia y licenciamiento en la macrozona norte, o de aquellos departamentos que en el fondo trabajan con la gestión de los resultados que se generan desde la universidad. En particular, quiero agradecer también la compañía que tengo de Rafael Pérez. Rafael Pérez es ejecutivo de la NIT, de nuestro departamento de transferencia y emprendimiento, que nos va a apoyar en el proceso también de preguntas, como decía ayer. Voy a compartir mi presentación. Ustedes me dicen si se ve bien. Siempre se pregunta, pero... Ahí estamos viendo la PPT en formato de presentación, así que ya estamos bien. Perfecto, ya. Entonces, bueno, darle la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes, desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de la NIT. Nos convoca el día de hoy darles información respecto a la convocatoria de un instrumento que tenemos abierto desde la Subdirección de Investigación Aplicada, que es el instrumento de valorización de la investigación en la universidad, que es el instrumento VIEW. En esta oportunidad estamos desarrollando este taller específico para los postulantes o interesados de la macrozona norte, en virtud de una cosa muy importante que nos convoca en este momento, que es dar a conocer estos instrumentos en regiones. Y particularmente, la macrozona norte es una región que queremos aumentar las postulaciones. Este taller nos cae como anillo al dedo porque si bien hay universidades que habitualmente presentan proyectos acá en la NIT, en general de la macrozona norte la tasa de representación de proyectos es más baja, por lo tanto también sabemos que hay menor cantidad de universidades y a lo mejor el número de estudiantes que están en estos procesos es distinto que en otras regiones del país, pero así todo queremos motivar y convocar a más postulantes de la macrozona, en particular de regiones como Arica, que está en zona extrema, y también de las demás regiones que integran o ciudades que integran la macrozona norte desde el punto de vista de la organización del ministerio. Por lo tanto, en ese contexto, darles la bienvenida y dar inicio ya a esta charla y a este taller de postulación. Este instrumento, como les decía, está en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, lo que es bien importante porque si bien como agencia y antiguamente como CONICIT siempre promovimos la ejecución de proyectos de investigación básica o aplicada o colaborativa desde la ANID, desde el punto de vista de los que lideraban estos procesos, generalmente eran los profesores o investigadores con ciertos contratos, con cierta jerarquía al interior de la universidad. Sin perjuicio de que quienes participaban también en estos procesos eran estudiantes del pregrado y también del posgrado, magíster y doctorado. Entonces, ¿qué se hace con este instrumento cuando nace en el año 2011? Se coloca por delante el rol de los estudiantes dentro de estos procesos y cómo contribuyen a los procesos de innovación al interior de las universidades. Y en ese sentido, se forja en el objetivo general de este instrumento, que es colaborar a través de estos estudiantes y de estos proyectos una cultura de emprendimiento innovador desde la comunidad universitaria, que es una cosa difícil. Sabemos que hay un espacio limitado, restringido quizás al interior de las universidades para que esto se desarrolle. Nosotros como ANID vemos a las universidades como un espacio y un actor del ecosistema donde generalmente se produce el primer paso, la primera semilla para dar origen a innovaciones que son de alto impacto. Entonces, en este contexto sumamos varias cosas. Sumamos este espacio particular que es el ambiente académico y universitario,
colocamos por delante a los estudiantes del pregrado y los del posgrado como líderes de estos procesos de innovación, y también el foco hacia la innovación, es decir, tomar los resultados de investigación que se están ejecutando dentro de las instituciones y ponerlos en valor, contribuyendo al desarrollo de soluciones que tengan un origen de carácter científico, tecnológico o innovativo de alto impacto. Entonces, en ese contexto, el objetivo general apunta hacia eso y apunta también a aprovechar las capacidades para formar y forjar estas condiciones al interior de las instituciones. Todas las universidades tienen condiciones distintas en general, en términos relativos. Hay universidades más grandes que tienen una estructura mucho más conformada, pero están las instituciones o las universidades en regiones, quienes tienen desventajas con respecto a otras. Entonces, en ese contexto, los equipos son más pequeños y por lo tanto hay que buscar más herramientas, más conexión, y hay que hacer un esfuerzo mayor por levantar estos proyectos desde el punto de vista del ambiente universitario o del mundo universitario. Una de las vertientes o de las salidas que tienen estos procesos innovativos al interior de la universidad son las empresas de base científica tecnológica. Ahora lo nombramos con mayor propiedad debido a que hay una política pública en virtud de apoyar más emprendimientos de base científica tecnológica. En su origen, el BIU apoyaba a las empresas de base científica tecnológica, pero también procesos de transferencia tecnológica. Por lo tanto, retomando unas palabras de una charla esta mañana que hicimos con el instrumento BRAIN, la valorización de la investigación apuntaba a tener una condición genérica, ¿cierto? Y el día de mañana, en la medida que el proyecto avanzaba, identificar si esa investigación iba hacia un mundo de emprendimientos de base científica tecnológica u otro. Entonces, en este contexto ya se establece y se fortalece más esta línea de trabajo, y por lo tanto queremos también enfocar la línea de trabajo del emprendimiento como una de las alternativas en las cuales el subsidio de la NIT va a poder contribuir. Entonces, son vehículos que permiten una mayor velocidad con respecto a la transformación de resultados en soluciones basadas en soluciones que apuntan hacia la obtención de bienes o servicios con alto impacto. Por lo tanto, es una alternativa dentro de lo que es, dentro de lo que es el proceso de transferencia tecnológica más atractivo desde el punto de vista de sus impactos potenciales. Además, acarrea la conformación de equipo a través de la formación de estas empresas, y por lo tanto, eso ya en sí mismo es un resultado, es un logro que se genere desde la universidad. Antes de entrar a lo que es la postulación, una reflexión respecto al iniciar este camino de emprendimiento universitario. Tenemos la tesis por parte de los doctorados o magíster y las memorias por parte de los pregrados. Entonces, yo como para postular al BIU, ¿qué debo pensar? ¿Qué debo hacer? Debo identificar qué mi trabajo de tesis, a qué está apuntando, cuál es el propósito, cuál es el alcance, o cuáles son los componentes que tiene mi trabajo académico y que podría el día de mañana transformar. Aquí la amplitud de trabajo es amplia, ¿cierto? O sea, es bien importante, porque desde el punto de vista de los objetivos de la tesis o de la memoria, ustedes pueden tomar ese trabajo y revalorizarlo, apuntarlo hacia la definición de una solución, o bien tomar parte de esos conocimientos o objetivos que ustedes validen dentro de la tesis y transformarlos en proyectos de emprendimiento a través de soluciones de alto impacto. Entonces, en ese sentido, la tesis, hoy día, ¿qué ofrece este proceso actualmente? Normalmente es un vehículo hacia la inserción a un mundo profesional o hacia la inserción laboral por parte de los estudiantes, ¿cierto? Porque pueden dar una continuidad a sus estudios, pueden seguir un programa de magíster, un programa de posgrado, pueden acceder a una beca, pueden acceder con eso a un trabajo, ingresar a una empresa pequeña, mediana, grande, pero no está en general el panorama del emprendimiento de base científica tecnológica o el emprendimiento a través de un proyecto tecnológico. Entonces eso yo lo quiero remarcar, porque este es un tercer camino que se abre a través del subsidio y que ustedes pueden, como estudiantes del pre o posgrado, abordar. Entonces, una vez que toman esta definición de seguir este camino del emprendimiento desde la universidad, ustedes tienen que entender que primero, para mover esto, para desarrollar este proyecto, hay que tener una motivación especial por la solución que se va a desarrollar. O sea, yo tengo que tener un propósito como emprendedor o como potencial emprendedor. Tengo que apuntar esta solución hacia la resolución de algún problema que impacte hoy día a la sociedad o en mi macrozona o en mi región, como yo con mi tecnología, con mi conocimiento y con las herramientas que adquirí en la universidad, cómo puedo ayudar a resolver algún problema que tenga la comunidad o tenga el país, o incluso con alcance internacional. ¿Cómo eso lo puedo resolver desde la tesis? Se puede.
Entonces, la invitación es a soñar, siempre con los pies en la tierra, en el sentido de identificar que los problemas que ustedes van a justificar en un proyecto de este tipo deben abordarlos desde un punto de vista racional. Para esa racionalidad hay que identificar un poco, cuantificar cuál es la magnitud de ese problema, cuál es la vigencia de ese problema y cómo con la solución que ustedes tienen entre manos pueden ayudar a resolver parte o el problema en general. Entonces, en ese contexto, las condiciones en las cuales ustedes van a desarrollar la tesis son súper importantes. Y aquí quiero entrar a un detalle que es la gran ventaja que ofrece la universidad. El emprendimiento desde la universidad está diferenciado porque pueden tener acceso a infraestructura, equipamiento y dotación o personal crítico que les va a permitir tener una ventaja ya desde esta fase tan temprana. ¿Por qué? Cuando ustedes desarrollen las validaciones o propongan las soluciones, probablemente van a estar trabajando en un laboratorio muy específico con un conocimiento técnico bien particular, o bien un profesor de ustedes podría llegar a hacer referencia en algún tema específico del dominio técnico o del arte previo, ¿cierto? Podrían estar trabajando incluso con un profesor que sea referencia a nivel nacional o internacional. Entonces, todas esas capacidades o ventajas que ustedes tengan a través del acceso a conocimiento, que puede el día de mañana transformarse en un factor de competencia o en un factor diferenciador, deben aprovecharlo. Están en un lugar totalmente privilegiado para desarrollar este tipo de proyectos acá en Chile al menos. Entonces, en ese sentido, este esquema, esta justificación nos lleva a establecer a través de la postulación un modelo asociativo básico que se genera dentro de la universidad, dentro del campus, que es lo que estamos llamando hoy día el modelo on-campus, es decir, la dinámica que se genera desde la universidad. A través de este instrumento lo que hacemos es buscar un modelo asociativo básico, en el cual esté liderado por el estudiante del pregrado o del posgrado y que con la colaboración de sus profesores o investigadores al interior de la universidad y brindando el espacio o el acceso al espacio técnico, es decir, infraestructura de laboratorio o el acceso a equipamiento específico crítico, se pueda desarrollar un proyecto de esta naturaleza con el financiamiento de la NEP. A su vez, el ecosistema en los últimos años ha cambiado un montón, por lo tanto hay otras capacidades que pueden ayudar a que estos proyectos se aceleren o vean con mayor probabilidad un éxito en el horizonte inmediato. ¿Qué son esas capacidades? Bueno, los mismos colaboradores que tenemos hoy día desde la institución, que son las OTL, cómo ellos pueden ayudar a mejorar estos proyectos, a visualizar un mejor impacto, es la manera que queremos que esa capacidad se sume a la etapa de formulación y eventualmente frente a un seguimiento técnico. ¿Qué se espera de este resultado, de este modelo asociativo básico? Se esperan nuevos emprendedores, que se dinamice una cultura de emprendimiento innovador en el interior de la universidad, que se generen nuevas tecnologías, productos o soluciones basadas en tecnologías de producto, proceso, servicio, y nuevos proyectos, nuevos emprendimientos propiamente tal, es decir, generar nuevas empresas que permitan el día de mañana ser el vehículo más eficiente para poder llegar con las soluciones al mercado a aquellos conjuntos de la población que requieran de estas soluciones. Los componentes del proyecto Vue son bastante, en esta propuesta son súper lineales, en la realidad no son lineales, son muy iterativos, muchas veces los caminos no son tan precisos, hay riesgos de por medio y por lo tanto el subsidio que entrega la NIT frente a esto es justamente para eso, para mitigar o abordar esos riesgos a través del financiamiento público. Porque las empresas generalmente no se meten mucho en esto, por lo tanto siempre la corrección viene desde el Estado como política pública, a través de lo que son los instrumentos de ciencia y tecnología. Entonces, ¿cuál es el primer desafío? Aquí hay un pequeño módulo, un constructo que ustedes tienen que resolver en el proyecto, que en el fondo es hacerse la pregunta, ¿cómo con mi tesis o mi resultado de investigación, todo el resultado de investigación o una parte de este, yo puedo generar una solución de alto impacto que se vea inmersa en la elaboración de un bien o servicio, producto, proceso, servicio? Y de ese primer constructo hay un elemento crucial, que es cómo yo, a partir de mi conocimiento técnico, elaboro o propongo la elaboración de una ventaja que el día de mañana puede ser la fuente de impacto o la principal fuente de impacto. Los productos al día de hoy, para que sean competitivos en un mercado o existan y se transformen en innovaciones, debieran consensuar o contener de cierto modo una ventaja técnica, un mejor desempeño con respecto a lo que hoy día existe. Entonces, esa primera relación entre la investigación y la elaboración de un bien o un servicio es el primer desafío que ustedes tienen que abordar. Para ello, el componente científico y tecnológico es fundamental, es decir, el conjunto de actividades planificadas en materia de investigación y desarrollo
es lo que va a permitir el día de mañana desarrollar esa ventaja científica y tecnológica, o una ventaja basada en el componente científico y tecnológico. Y aquí ya se empiezan a explorar ciertos componentes del proyecto. Por una parte, se empiezan a mitigar una fase de exploración de riesgo en este ámbito, y que gracias al subsidio, como les decía, se empiezan a reducir o se pueden empezar a abordar. Por lo tanto, es súper importante la planificación en este sentido. El proyecto lo pregunta, no con el detalle que quizás es lo deseable, pero a nivel de formulación de la propuesta sí lo pregunta. Después, este proyecto tiene otro componente, que es en la manera en que yo llevo esta tecnología o estos bienes o servicios al mercado. Por lo tanto, ahí, ¿qué se busca? Se busca incorporar un concepto, que es el de modelo de negocios o de masificación, que permite a los emprendedores, en este caso, saber cómo llevar estas soluciones al mercado de manera eficiente y que pueda llegar al mayor número de personas en la fase ya de ejecución. En el view, ¿qué es lo que vemos? Vemos un primer diseño de este modelo de negocio, un primer esbozo, una primera, se delinea de manera inicial este proceso. En algunos proyectos se aborda y se implementa, pero generalmente queda propuesto como una fase ya posterior. Entonces es un primer camino que se traza en materia de cómo yo voy a llevar este resultado de investigación hacia aquellos que requieren de la solución a través de bienes o servicios de alto impacto. En medio de todo esto hay más cosas, porque al ser un instrumento tecnológico y al desarrollar conocimiento que puede transformarse en una tecnología el día de mañana, se requiere que además exista una estrategia en materia de protección de propiedad intelectual. Para aquellos que no conocen el concepto, los sistemas de protección de propiedad intelectual resguardan todo el conocimiento que puede el día de mañana ser aplicado a través de una explotación industrial o comercial. Entonces, para este tipo de proyectos es fundamental, o en algunos casos es fundamental, en unos más que otros, pero es parte del análisis que ustedes deben hacer, cómo la propiedad intelectual juega un rol dentro de la estrategia que yo voy a seguir, tanto para masificar una solución o bien para establecerla a través de un modelo de negocio. Entonces, hay un elemento ahí que subyace a todo esto, que es la propiedad intelectual. Luego viene el vehículo, porque en el fondo es cómo yo llevo esto al mercado o llevo esto hacia quienes lo necesitan, es el modelo de emprendimiento que voy a seguir. Y normalmente, al ser un modelo de emprendimiento desde la universidad, parte con ciertas condiciones desde la academia, ¿cierto? Quiénes son los dueños de la propiedad intelectual, cómo la explotamos, cómo la desarrollamos, la valorizamos, y el día de mañana la transferimos a estos emprendedores que son parte de son nuestros propios alumnos, ¿cierto? Desde la universidad. En el fondo, cómo le damos las condiciones para que eso sobreviva en el tiempo es parte de la estrategia que también desde la universidad se debe generar. Y así buscar el destino final, que es el segmento de usuarios, clientes o beneficiarios de estas soluciones que ustedes están validando. Ahora me voy a cambiar, esto ya era como lo teórico, el proceso de postulación, vamos a ir directamente a lo que es el terreno de la plataforma y cómo mandan estos proyectos hacia la NIT. Hay una plataforma de postulación que está ahí en ese link que ustedes estaban viendo en la primera viñeta. Ingresan ese link, si quieren lo pueden. Yo ya les mandé la PPT a los organizadores del taller, así que cuando se las reenvíen van a poder ver ese link y van a poder postular. Lo vamos a ver ahora. La información del concurso también la van a poder encontrar en la sección de concursos de la NIT, que es anit.cl/concursos, y todos los documentos que deben completar para la postulación deben ser los que siguen los formatos oficiales de la convocatoria. Están con los nombres, con las fechas, con el año del concurso, etc. Eso tienen que seguirlo sagradamente. La plataforma, aquí les voy a mostrar un poco cuál es la plataforma para aquellos que estén más familiarizados con postulaciones a la NIT. Van a poder encontrar esta plataforma con mucha más facilidad. Para aquellos que nunca se han metido a la plataforma de postulación de la NIT, les dejo ahí la vista, el link para que lo copien y también puedan ya empezar a bucear ahí, a informarse de cómo son las condiciones para postular. Después viene una PPT, donde ustedes ya pasan a la fase se enrolan, se registran y ya van a la postulación. Hacen clic ahí y en el listado de instrumentos que están abiertos en la NIT van a encontrar los de la CIA. ¿Qué es la CIA? Es la Subdirección de Investigación Aplicada, que es una de las 5 áreas de trabajo de la NIT, donde existen proyectos alojados, instrumentos de financiamiento alojados. La CIA es una de esas. En la lista van a ver más, pero ustedes tienen que irse a CIA y van a encontrar ahí que está el concurso de valorización de la investigación abierto para su postulación. Luego van a encontrar estas vistas que son parte de la postulación en general, donde ustedes van a poder informarse de cuáles son las condiciones para enviar el proyecto, van a poder adjuntar los documentos que corresponden. Las instituciones elegibles
poco ya repasando lo que son las bases, son instituciones, universidades chilenas acreditadas para aquellos proyectos que son de pregrado, acreditadas en gestión institucional y docencia de pregrado, y para aquellos que son estudiantes del posgrado, el programa de doctorado o de magíster debe estar acreditado ante la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Ya? Esos participantes elegibles además van a tener que cumplir con otro requisito que tiene que ver con el tipo de tesis o memoria que se postula. Más bien con la antigüedad, porque acá todas las áreas están abiertas, o sea, no hay restricciones para áreas de la ciencia, de la ingeniería o de las humanidades, todos aquí pueden participar. Entonces, si hay alguien en estas áreas que pueda involucrarse, fantástico. Por lo tanto, respecto a la antigüedad de la tesis, para aquellas tesis que ya están terminadas, van a poder postular a aquellos estudiantes que hayan terminado la tesis 18 meses hacia atrás contados desde la fecha de la convocatoria. Es decir, todas las tesis terminadas en el 2021, por ejemplo, debieran entrar o pudieran tener la oportunidad de postular. Para aquellos que tienen las tesis vigentes o las partieron hace poquito, en marzo, qué sé yo, en el caso del pregrado, se deben comprometer a entregar la tesis al mes, 6 meses contados hacia el futuro a partir de la fecha de la convocatoria. O sea, que se comprometen a entregarla en el mes de, ¿cuándo abrimos? En abril, más 6 meses. Y en el caso del posgrado, doctorado y magíster, en un año hacia el futuro. Es decir, aquellos que estén en el último año de ejecución de la tesis van a poder postular a la convocatoria. Respecto a los contenidos del proyecto son 5. El primer contenido de la primera sección son los antecedentes básicos de los postulantes, su nombre, el nombre de la tesis, el nombre del profesor guía, que en el fondo son el que acompaña la postulación, o un investigador, no necesariamente puede ser el profesor guía, depende del tipo de proyecto que vayan a realizar o del área que requieran la expertise, ustedes van a poder convocar a esas personas, van a tener que contar con el patrocinio de la universidad, es decir, de su representante desde la universidad frente a la NIT, se entregan esos datos también. La sección 2 habla ya de la condición de la tecnología propiamente tal, o el nivel de madurez, que se llama también. El anexo 2 de las bases tiene un glosario con respecto a la definición del TRL. Eso está en inglés, el TRL, pero en el fondo, ¿qué quiere decir? Es el nivel de madurez de la tecnología frente a su uso cotidiano, ¿cierto? Entonces, estos niveles TRL son los estados en los cuales se encuentra la tecnología en su proceso de maduración o de validación. Ese TRL ustedes lo tienen que identificar en el formulario, pero también en la plataforma de postulación. Ustedes colocan el TRL que ya tiene ese resultado de investigación y un TRL de salida esperado. Luego la sección 3 habla de la justificación de la innovación. Ahí, por una parte, identificar el problema o oportunidad que justifica el proyecto, es decir, identificar la magnitud, la vigencia y un poco cuál es la importancia relativa que ese problema tiene para que ustedes estén solicitando el financiamiento público para desarrollar una solución que permita resolver ese problema o aprovechar esa oportunidad. Luego deben describir en esa justificación un poco las condiciones en las cuales se va a llevar a cabo el desarrollo de esa solución y sus validaciones. Ahí es súper importante que digan por qué en mi laboratorio estamos desarrollando esto, por qué en esta universidad está esta línea de trabajo, de investigación, y que en el cual esta capacidad me va a permitir el día de mañana resolver ese problema. Es súper importante porque ahí está una de las principales diferenciaciones de este instrumento con respecto a otros proyectos de emprendimiento, que es lo que decíamos al principio, ¿cierto? Luego se evalúa el atractivo de la solución, es decir, cómo lo que hoy día existe se ve superado por mi solución. O sea, yo tengo que presentar una situación de mejora con respecto a lo que hoy día está. Porque si no, no tiene sentido financiarlo. Si se resuelve mejor con lo que hoy día existe, no tiene sentido. Por lo tanto, eso hay que justificarlo. Y por último, describir las características de la solución, sus ventajas o atributos que ustedes quieran diferenciar frente a la postulación, lo deben describir. Por último está en la sección 4, que es la valorización del proyecto, en términos del impacto que pudiese generar, es decir, cuál es el conjunto de usuarios que el día de mañana va a demandar o va a requerir esa solución para resolver su problema o aprovechar esa oportunidad que ustedes están determinando. Luego, para llegar a ese mercado, ustedes deben establecer un mecanismo, que ese mecanismo es el concepto de modelo de negocio, que en el fondo identifica el conjunto de actores que me permite a mí hacer llegar esa solución, desarrollarla, validarla y entregarla de acuerdo a una propuesta de valor. Ese concepto de modelo de negocio también lo deben describir y diagramar dentro del formulario. Por último, el valor económico, que en el fondo es qué impacto se espera que se genere a partir de la ejecución de ese emprendimiento.
Ese valor económico, ese impacto económico podría estar medido en términos de beneficio social, del impacto en términos de nuevos negocios o bien a nivel medioambiental. Esos tres ejes siempre traten de abordarlos en la postulación. Por último, el plan de trabajo, que es la sección 5. El plan de trabajo, ustedes nos deben explicar ahí cuáles son todos los pasos, objetivos, resultados que van a seguir para llegar a la validación de ese resultado de investigación, que hoy día es una tesis o parte de una tesis, y que con el proyecto VIEW se va a transformar en un prototipo de solución de una tecnología o de un producto, etc. Luego, cuando ustedes postulan al VIEW, van a entregar el proyecto, pero después nosotros van a tener una fecha de presentación frente a un comité. Además del documento escrito, ustedes van a defender la propuesta frente a un panel de evaluación. Ese panel de evaluación es el mismo panel que está conformado por los científicos o expertos de nuestra subdirección de investigación aplicada, y que van a poder en el fondo presentar ese proyecto y recibir las consultas, un poco el comité va a entender un poco la justificación y el mérito que ese proyecto tiene. En el caso de ser adjudicado, el proyecto va a tener que firmar un convenio de propiedad intelectual en el cual se establece la titularidad y las condiciones de explotación de ese resultado si es que el día de mañana llega a ser protegido. Entonces ahí hay un tema importante también para que esto vea la luz en el futuro, ¿cierto? Una vez que el proyecto termine. La defensa de este proyecto, cuando ustedes presentan frente al comité, se divide en dos. Primero, los primeros 10 minutos es la presentación propiamente tal, y los últimos 20 minutos son las preguntas que le hacen los integrantes del comité. Un tips que les puedo entregar acá es que ustedes en sus distintas instituciones, si pueden, por favor, conformen un comité que emule lo que nosotros hacemos cuando seleccionamos los proyectos. Es decir, conformamos a un conjunto de investigadores o especialistas en un tema que escuchan el proyecto. Si quieren lo pueden conformar incluso como macrozona norte, si es que quieren hacerlo. Entrenen la presentación de los estudiantes que están postulando, porque en el fondo vale un 40% la presentación de ese proyecto frente al panel en cuanto a lo que corresponde a la nota. Por lo tanto, identificar una situación similar a la que nosotros aplicamos en la realidad cuando se selecciona el proyecto es súper enriquecedor y es parte de las claves para que un proyecto bio tenga éxito al momento de conseguir financiamiento. Después vienen los resultados esperados de un proyecto VIEW. Los proyectos VIEW en la plataforma van a estar definidos por resultados de producción, transferencia tecnológica y negocio, y también otro tipo de resultados. Dentro de la plataforma hay descripciones para guiar este proceso de redacción del resultado. Y como les decía, el principal acá, la médula de esto, es el resultado de producción, que es el resultado tecnológico o del desarrollo de la invención. Este resultado va a estar, si ustedes quieren, lo pueden descomponer en tres elementos. El primer elemento es el encabezado, ¿cierto? Ustedes describen el producto, el proceso o el servicio, luego describen qué impacto va a tener, es decir, cuáles son los atributos que se espera que se desarrollen con la validación o con el financiamiento de la NID, y luego un tercer componente son el conjunto de actividades para yo llegar a ese nivel de validación, es decir, que yo me va a permitir avanzar hacia el nivel de madurez. Todo esto se interrelaciona todo, son hitos críticos, los atributos que ustedes vayan a validar están relacionados con las pruebas o experimentos que vayan a implementar, pero también ese nuevo conocimiento que se vaya generando es conducente a la propiedad intelectual. Toda esa información que ustedes van generando, el día de mañana se va a transformar o se podría llegar a transformar en propiedad intelectual. Y también son los argumentos básicos para valorizar una tecnología de acuerdo a su aplicación. Después están resultados de transferencia tecnológica y negocio, la propiedad intelectual. Hay distintos sistemas de protección que ustedes pueden seguir: patentes, modelos de utilidad, secretos industriales, derechos de autor, variedades vegetales. Todo esto conforma un conjunto de sistemas de protección que, de acuerdo a cada proyecto, pueden seguirse y en el fondo tener el mecanismo apropiado para su tecnología y para que pueda ser resguardada. Eso a nivel tecnológico. A nivel de negocios, hay otro sistema que también es parte de lo que es la ley de propiedad industrial, que es cómo yo, a través del sistema de marcas, puedo proteger el nombre de un producto o de un servicio o de una empresa. Eso también es parte de la estrategia de protección y que es complementario a la protección de lo tecnológico. Yo puedo proteger lo que corresponde al tema, al ámbito de negocio, que es ya proteger un nombre, un signo, una marca, básicamente. Todo esto está alineado a lo que yo quiera apuntar hacia el mercado que estoy buscando. Por lo tanto, es parte de la estrategia de transferencia. Y por último, la justificación de crear este emprendimiento o no. Si yo quiero crear este emprendimiento desde la universidad con esta condición de base científica y tecnológica, debo buscar una justificación realista frente a esto. Entonces tengo que evaluar. ¿Cómo lo hago? Lo evalúo a través de un modelo de negocio, veo si eso es factible o no,
Después establezco esta valorización, si los números cuadran, si los números dan, si efectivamente con este proyecto puedo llegar a tener o generar un impacto mayor, lo debo estudiar. Después tomo la decisión de formar la persona jurídica para generar ese emprendimiento y por último, aprovechar las capacidades que se generan a nivel de ecosistema, como son las OTL, los hubs o los distintos servicios que se pueden prestar para los proyectos de emprendimiento. El subsidio, acá lo más importante en términos de financiamiento, es el subsidio que le entregamos a cada proyecto. Cada uno tiene, ustedes tienen la oportunidad de recibir hasta 30 millones de pesos como parte del subsidio. Y los resultados que se esperan ahí un poco son lo que ya revisamos recién. Respecto al diagrama del proceso de evaluación, estos proyectos cuando postulan y pasan el análisis de admisibilidad, pasan a un panel, ese panel se va a llevar a cabo a finales del mes de junio, y luego ya en julio y agosto vamos a tener la propuesta de adjudicación frente a este proceso que está muy simple ahí, pero en el fondo lo que hace es determinar el mecanismo para seleccionar los proyectos a través de un puntaje, que cada uno de estos criterios que ustedes ven ahí lo van a ir marcando. Por lo tanto, para obtener una buena ponderación y un buen puntaje, es súper importante que estudien los criterios. La primera parte de los criterios hablan de la defensa frente al panel, frente a este comité. Ustedes pueden conformar si quieren para entrenarlo. Y por último, el segundo conjunto de criterios que están ahí más abajito corresponde ya al proyecto formulado propiamente tal, que son los distintos componentes, justificación, mérito científico-tecnológico, estrategia de negocio e impacto. La admisibilidad, los invito a que revisen una sección de admisibilidad de las bases para que estudien cada uno de los elementos que deben argumentar, y si tienen dudas, consulta, además de este taller, que en el fondo a través ahora de Rafael se los va a resolver. La ayuda a NID es parte del proceso de comunicación que nosotros establecemos con los usuarios frente a este tipo de convocatoria. Y esa es la última diapositiva, así que muchas gracias por el espacio. Ahora dejo con la palabra a Yerko, a Silvana, para que ya puedan canalizar las preguntas. Gracias, Esteban, por la presentación y por alguna recomendación, y que se espera en verdad, y este llamado también a justamente nuestros estudiantes y académicos a que eh, levantemos proyectos. Así que creo que con eso me quedo también, de que es una invitación directa a levantar proyectos desde el norte, eh, y están todas las posibilidades. Así que nada, es cosa que se motiven nomás. Los apoyos los apoyos en las formulaciones los tienen hoy día en la OTL, así que pueden buscar apoyo ahí. A nosotros, a través de, ¿cierto? De mí y de Silvana, les vamos a dejar los correos a la gente de la Universidad de Tarapacá. Pero ahora vamos a ir con algunas preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer con el micrófono abierto, o escribir Aquí en una el chat. consulta. Adelante, Kevin. Una consulta, mire, nosotros con mi compañero, de hecho estuvimos aquí en la reunión juntos, estamos haciendo una tesis, pero queremos saber, la verdad es que no lo comprendí bien, ¿qué fecha tendría que tener la tesis lista por el tema de las especificaciones de requisitos? ¿Hasta cuándo yo la tendría que tener lista? Porque hablaban de 6 meses de antigüedad. No sé si me explico bien la consulta. Sí, hola, ¿cómo estás, Kevin? Como decía Esteban, en las bases establecen que las tesis que están en curso pueden, digamos, postular siempre y cuando se comprometan a entregar la tesis ya terminada 6 meses posteriores a la apertura del concurso. En este caso sería el concurso abrió el 21 de abril, por lo tanto tendría que comprometerse el postulante a entregar los resultados antes del 21 de octubre de este año. Y con ese compromiso puede realizar su postulación al fondo. ¿A eso se refiere que yo tendría que tener la defensa de mi tesis antes del 21 de octubre? ¿O eso tiene que estar aprobada por acta antes del 21 de octubre? No sé si me explico bien. Aprobada, con los resultados entregados. O sea, con la nota puesta y con la firma, digamos, de los revisores. Exacto, a eso se refiere. Súper. Ah, Oye, ya, Kevin, estupendo. Entonces, la defensa Claro. tendría que ser así como 1 mes y medio antes mínimo, para que tenga el tiempo para las notas y todo eso. Ya, muchas gracias. Kevin, ¿de qué universidad eres tú? De la Universidad de Tarapacá. Ya, súper. Ya, después le podía escribir Silvana mientras para tener el correo de Kevin, para contactarlo. Les pediría si pueden decir su universidad y después la pregunta, por favor. Patricia, tú tienes la mano levantada.
Hola, buenas tardes a todos. Yo actualmente trabajo para la Universidad de Antofagasta. Eh, Soy como jefa de proyectos de un KIT y mi pregunta va más direccionada por el tema de que sabemos la tríada alcance costo-tiempo. Y dentro de la presentación que hacen ustedes de estas fantásticas propuestas, la que es muy bonita, pero ustedes ponen que el tiempo es 12 meses. La verdad es que ahí se me generan algunos conflictos. ¿Por qué? Porque normalmente no importa de dónde venga la iniciativa, pero ¿qué pasa? Que existen conductos dentro de las distintas universidades. Yo también he trabajado para la Universidad de Atacama y es un concepto bastante generalizado en cuanto a que las universidades te pueden armar un cronograma precioso. Pero ¿qué pasa? Que las universidades tienen un conducto en cuanto a cuánto tiempo se demora en levantar una orden de compra, en cuánto tiempo se hace un convenio, en cuánto tiempo se hace cada uno de sus eventos. Entonces considero, como para dejarlo al margen, que un plazo de 12 meses es un poco corto pensando en los tiempos que se toman las universidades en general en hacer cada uno de los procesos. Por lo tanto, eso pasa a ser un poco conflictivo para el logro que nosotros queremos, que finalmente es tener un proyecto exitoso. Entonces, esos tiempos sería bueno, por ejemplo, establecerlos como convenios también entre ustedes y las distintas universidades de los plazos máximos, porque la verdad es que las personas como investigadores tenemos todas las ganas de hacer las cosas, pero nos encontramos muchas veces con estos cuellos de botella, que son los convenios, los contratos, hacer cada una de estas gestión de adquisiciones, ¿no es cierto?, que es bastante engorroso y que finalmente nos lleva muchas veces a tener proyectos no exitosos porque no tenemos en cuenta los plazos que necesitamos por parte de las distintas aplicaciones dentro de la universidad. Por lo tanto, los 12 meses entonces que para un proyecto es un poquito complicado cuando lo enlazamos en la universidad. Hola Patricia, bueno, gracias por tu pregunta. La verdad es que en conocimiento, ¿cierto?, de las dificultades administrativas que pueden existir al interior de la universidades, ¿cierto?, y los distintos estamentos que participan de la ejecución, es que ANID, dentro de la base, establece, ¿cierto?, una prórroga, una única prórroga, extensión máxima de 6 meses, posterior a los 12 meses que establece, digamos, como periodo de ejecución. Ahora bien, entendido de que esta prórroga obviamente que tiene que tener un fundamento basado principalmente, ¿cierto?, en dificultades dentro de la ejecución, de la metodología, de la aplicación del plan de negocio, etcétera, cualquiera de los elementos que hayan sido considerados dentro de la propuesta. Y como recomendación también, bueno, entendiendo que ya todos conocen, ¿cierto?, las dificultades administrativas que se producen, las que tú mencionabas, entre otras, que escapan también un poco a lo que es ANID dentro de lo que es el proceso de postulación o de ejecución más bien, es que puedan hacer una planificación también pensando en aquellos elementos, ¿cierto? Si ya tienen, digamos, más o menos por experiencia lo digo, ¿cierto? Todas las universidades funcionan de manera distinta, todas tienen sus tiempos también de manera distinta, entonces en el conocimiento que ustedes ya tengan respecto de esos procesos, poder anticiparse y hacer una planificación específicamente para esos puntos críticos, ya para que puedan poder ejecutar los montos y realizar las actividades dentro del plazo establecido. Súper, ahí respondió la pregunta Rafael. Entonces vamos con otra pregunta si ya está respondida. Acá Felipe Suazo, vamos a responder las preguntas del chat Yo y tengo después una vamos consulta. después vamos con Alejandro. Voy a leer las del chat que estaban antes, como para ir en orden, y después vamos con Alejandro. Dice acá, para los alumnos ya titulados y con la titulación dentro del plazo mencionado en el documento, ¿varía el tiempo de ejecución de la tesis? No, el plazo es el mismo, los mismos 12 meses, prorrogables hasta 18, digamos, de acuerdo a las circunstancias que describí recién. Lo que tiene que considerar nada más es que para proyectos terminados, o sea, para tesis ya entregadas, ¿cierto?,
no deben superar los 18 meses que mencionaba Esteban en la presentación, contados desde la fecha de apertura. O sea, podrían postular a este fondo proyectos que hayan sido entregados hasta octubre, hasta el 21 de octubre del 2020. ¿Ya? Los que tengan fechas anteriores al 21 de octubre del 2020 no podrían postular. Pero todos los que están desde el 21 de octubre del 2020 hasta, obviamente, hasta el 21 de abril de este año, pueden hacer la postulación. Tanto los de pregrado como los de posgrado. Súper, gracias, Rafael. Felipe, contesta tu pregunta, ¿cierto? ¿Quedó claro? Bueno, vamos a ir con otra pregunta. Si es que no queda claro ahí, me quedó súper claro. Muchas gracias y soy del UNAP, nos dice Felipe. Así que gracias, Rafael. Hay otra pregunta en el chat de Sheila Choque. Dice, estimado, buenas tardes. ¿Puedo postular con un compañero de laboratorio que ya terminó su tesis y mi tesis, que está en desarrollo, y ser la directora del proyecto, o debe ser mi compañero el director? Esto debido a que yo entregaría mi tesis el mes de diciembre. A ver, aquí veo dos cosas. Efectivamente, si están trabajando en un proyecto en común, en una misma tesis, pueden postular ambos y tienen que definir dentro de la postulación quién tendría que ser el director del proyecto. Solamente puede haber un director del proyecto y el otro integrante podría ser miembro del equipo. Lo mismo para el caso de tesis que estén, para tesis separadas, que es lo otro que entiendo, no sé si es así. Si es que fueran tesis separadas, ¿cierto? Que cada uno es responsable por una tesis, pero que ambas apuntan a una misma solución, podrían presentar un proyecto en conjunto, ¿cierto? Definiendo también dentro de la postulación quién de los dos tesistas va a figurar como director. O sea que en ambos casos, ya provengan de una tesis en común o tesis separada, si van a postular en conjunto, tienen que definir quién va a ser el director del proyecto. Rafael, ¿y ahí la decisión de quién es el director depende de ellos? ¿Cómo determinaría entonces acá Sheila y su compañero quién es el director del proyecto? Ellos tienen que tomar la decisión, probablemente, bueno, tomando elementos de competencia, ya sea en el área específica de desarrollo del proyecto o en los temas administrativos, pero es una decisión que queda a título personal entre los integrantes de la tesis o de las tesis que van a postularse. Ya, súper. Y lo otro es considerar la fecha, 21 de octubre de 2020, si es que ya está terminada, y hacia adelante que termine, ¿era cuándo, perdón? El 21 de octubre del 2022. Del 2020. O sea, Para comprometerse, claro, comprometerse a tener la tesis entregada hasta el 21 de octubre de este año para los que estén en curso. Súper. Ese es uno de los primeros criterios que tendría que entonces Sheila Choque decidir con su compañero. Claro. La fecha y después la pertinencia del proyecto, ¿cierto? Exacto. Ya, súper. Si queda pregunta ahí, Sheila, la puedes decir por el chat también. Ahora, Alejandro, tu turno. Si quieres la puedes hacer a viva voz, pero también lo escribiste acá, entiendo, en el chat. Pero si quieres puedes decirlo por micrófono abierto. Alejandro nos preguntaba, que es de la UTA, gracias ahí por decirlo, ¿cuántos ganadores se adjudican? ¿Y cómo se define cuál va a ser el monto adjudicado? El monto creo que es fijo. A ver, el monto que entrega este fondo es hasta 30 millones de pesos y esos 30 millones corresponden al 80% del proyecto, o sea que el otro 20% tiene que ser entregado por la beneficiaria. Esos 30 millones es el monto máximo. Por lo tanto, a priori no podemos saber, digamos, cuántos proyectos vamos a alcanzar a financiar, porque no todos postulan al fondo máximo, que son los 30 millones. Entendiendo o suponiendo que todos postularan a los 30 millones, este año hay presupuesto para adjudicar aproximadamente 31 proyectos. Ya estamos hablando de un fondo de 930 millones de pesos. Si es que todos pidieran el máximo, ¿cierto? Y se adjudicaran todos con 30 millones, se podrían adjudicar 31 proyectos a nivel nacional. Pero eso, como les digo, varía, puede ser entre 30 y 35, como les decía, dependiendo de los montos máximos que sean solicitados. Ok, gracias. ¿Qué cosa? No, creo que esa era había otra parte de la pregunta, ¿no? ¿O está bien ahí? ¿Cuántos ganadores se adjudican? Ah, perfecto, sí. Sí, eso, como les digo, un monto estimado entre 30 y 35 a nivel nacional, dependiendo de los montos máximos que se adjudiquen por proyecto.
¿Y tienen datos así de la macrozona norte? ¿Cuántos se adjudican? No, ahí Esteban me habría ayudado, pero como yo llevo Ya, poquito tiempo, no tengo, por ejemplo, a mano así, tendría que meterme al sistema a revisar, pero no, te los podría entregar si me mandas un correo después, a lo mejor podría conseguirme ese dato. ya. Pero me imagino que debe ser que, como acá en macrozona norte no se postula tanto, entonces la tasa de adjudicación es más baja nomás, pero es por un tema de calidad del proyecto y no de dónde viene. Claro, claro. Este año, por ejemplo, llegaron 146 proyectos y estamos recién en etapa de admisibilidad. Así que, digamos, es un proceso que toma por lo menos 2 meses hasta tener esa primera etapa ya zanjada y después, como decía Esteban, en el proceso de evaluación es importantísimo la etapa de defensa, que es probablemente donde las universidades también pueden ayudar, ¿cierto?, con apoyo en esta presentación, ya que muchas veces los estudiantes no tienen como las competencias o las herramientas para poder sintetizar, ¿cierto? Porque son 2 minutos, no es una Claro, presentación de un pitch. Entonces, ahí se requiere probablemente de apoyo, de una mirada más estratégica, marketing, más comercial, de cómo vender, ¿cierto?, el proyecto, la idea, para que pueda esto ser explicado de la mejor manera en esos 2 minutos que debe durar la presentación. Que se exactamente. sube al sistema, ¿cierto? Pero después hay una presentación de la defensa in situ cuando está en el proceso de evaluación. Claro, sí, ahí vamos a estar apoyando a los postulantes desde la UTA y las otras universidades desde la UTL también van a estar apoyando o en distintas estructuras que tienen la UCN, entiendo que está USCAI que brinda este apoyo. Así que ahí los que quieran postular tienen que acudir a esta oficina de transferencia y licenciamiento, en el caso de la UCN o USCAI, em, para justamente buscar el apoyo en la postulación y en lo que decía Rafael que es importante, que es la defensa, que hay que prepararla bien, hay que entrenarla. No es como llegar y presentar nomás. Vamos a ir con Patricia ahora que tiene la mano levantada. Tengo dos consultas. La primera, tenemos Te escuchamos, Patricia. gracias. El 80%, entonces quiero saber si el otro 20% es valorizado o es pecuniario, y la otra consulta es si esos 30 millones que equivalen al 80%, hay un porcentaje máximo de financiamiento, por ejemplo, en el ítem de inversión, equipamiento, operación, si hay algún porcentaje establecido, si financia difusión, no financia difusión, cómo es un poco para entender lo que es la preparación del cronograma. Muchas gracias. Sí, lo primero que nada es que el porcentaje de aporte que hace en este caso la beneficiaria puede ser pecuniario, o sea, ese 20% puede ser completamente de manera pecuniaria. Generalmente se valoriza, ¿cierto?, la infraestructura y el equipamiento que se pone a disposición del proyecto para su ejecución. Así que sí, puede ser, el 20% puede ser totalmente rendido de manera pecuniaria. Ahora, respecto de los montos de inversión por ítem, no están establecidos restricciones, lo que sí hay que tener, digamos, una ponderación que dé cuenta, ¿cierto?, de que lo que se está solicitando para financiar efectivamente permite ejecutar el proyecto más allá de los estándares. Por cierto, hay un monto que está destinado, por ejemplo, para gastos en honorarios, que es uno de los montos más fuertes que se utilizan en casi todos los proyectos, que sustentan tanto al director como a todos a los participantes del proyecto, ¿cierto? Participantes que comprometan una cantidad de tiempo efectivo para la ejecución del proyecto, ¿ya? Entonces, más que nada, hay que ajustarse a los ítems, que son los 5 ítems que se proponen de financiamiento, más que porcentaje. Muchas gracias. Súper. Creo que no hay más preguntas en el chat, así que los que quieran preguntar ahora, la última pregunta es el momento. Aprovechemos que está Rafael justamente respondiendo todas las dudas, así que cualquier duda que tengan, por favor, hagámosla en cualquier minuto. Ahora es el instante. Yo, Yerko, voy a aprovechar de hacer una consulta más desde el punto de vista de organización y logístico. Rafael, más o menos, ¿cuánto tiempo ustedes tienen planificado para todo el proceso de evaluación? Para que más o menos las personas puedan dimensionar si llegaran a salir beneficiados en este concurso, ¿cuándo estarían ya en condiciones o deberían estar iniciando la ejecución de sus proyectos? Eso, por favor, gracias.
Bueno, como comentaba recién, ¿cierto? El proceso de evaluación completo deberá tomar alrededor de unos 3 o 4 meses. Estoy diciendo completo ya cuando está la nómina de los adjudicados, después que pasó todas las etapas que entregó en detalle el Esteban en la presentación, ¿cierto? En este momento, como les decía, nosotros estamos en proceso de admisibilidad todavía de los proyectos postulados de este año. Eso deberá estar zanjado de aquí a fin de mes, digamos, ya notificado para pasar a la siguiente etapa en la cual se le va entregando los proyectos que pasaron en la etapa de admisibilidad a los evaluadores, ¿cierto? Que son los que realizan una evaluación en gabinete. ¿Ya? Los evaluadores realizan una evaluación en gabinete a partir, ¿cierto?, de la tabla de evaluación que está publicada en las bases, y con eso se elabora un ranking que después va a un comité, y en ese comité obviamente se va sancionando quiénes serían los que van a pasar a la defensa. ¿Ya? Todo eso, como les digo, aproximadamente unos 4 meses, en el mejor de los casos, hasta 5 podría ser. O sea, estamos hablando de que aproximadamente estamos en mayo, junio, julio, agosto, a fines de agosto, septiembre, ya podríamos tener los resultados para partir, digamos, con la ejecución de los proyectos. Súper, eso incluye entonces la firma de convenio en caso, o sea, salga alguien beneficiado. Sí, claro, claro. O sea, como les digo, cada etapa del proceso se va a ir avisando en la medida que se vaya terminando. ¿Ya? Etapa concluida. Oportunamente. Exactamente. Cada vez que culmina una etapa se avisa de manera masiva a todos quienes postularon, obviamente, tanto los que quedaron admisibles como los que quedaron no admisibles. Entonces, lo mismo va a ocurrir cuando los que sí quedaron admisibles pasen a la etapa de evaluación, ¿cierto? Para avisarles respecto de si se les va a requerir para una defensa. ¿Ya? Eso también va a ser comunicado oportunamente. Muchas gracias, Rafael. Yo tengo 2 consultas. La primera es que cuando postulan los estudiantes, si es que reciben retroalimentación escrita de los proyectos, cosa que después la puedan ir mejorando, viendo otros fondos, etcétera. Esa es la primera. Sí, mira, de los procesos, como les decía recién, cada proceso se va comunicando de manera oportuna y se comunica lo que corresponde a cada etapa. En la etapa de admisibilidad se va a comunicar a los no admisibles, ¿cierto? ¿Por qué razón quedaron no admisibles? O sea, cuál fue el documento que les faltó subir, por ejemplo, a la plataforma, cuál fue, digamos, el requisito que no se cumplía, por ejemplo, en el caso de los de la antigüedad, ¿cierto? Que no sean proyectos que hayan sido aprobados, entregados con una antigüedad mayor a 18 meses, por decir algunos, ¿cierto? Y obviamente a los admisibles se les avisa que pasan a la siguiente etapa de evaluación. Cuando comiencen los procesos de evaluación, ¿cierto? Se le va a indicar, ¿cierto? Dependiendo de la nota que obtenga en esta evaluación, si pasa o no pasa a la defensa. Y en ese momento, efectivamente, más que una retroalimentación de mejoras, ¿cierto? Se le va a indicar, digamos, el detalle de la evaluación, de acuerdo a la pauta de evaluación que está publicada en las bases, para cada uno de los ítems, por ítem, ¿ya? De manera general. Siempre, obviamente, está la posibilidad de que alguien que no esté satisfecho, ¿cierto?, con su evaluación, ya sea en la etapa de admisibilidad, en la etapa de evaluación de gabinete o posterior a la defensa, ¿cierto?, de que el postulante tiene los espacios, digamos, para poder hacer sus solicitudes, sus reclamos, sus sugerencias, ¿ya? Pero oportunamente se va a ir avisando en cada una de las etapas los tiempos, ¿cierto?, y las instancias que siguen. Gracias ahí, Rafael. Entonces, hay una invitación igual que, bueno, que hago, que es justamente postular a este tipo de instancias, sirve también como para aprobar el proyecto. Entonces, si reciben retroalimentación en notas, a no decaer con su postulación, digamos, y ver después con otro instrumento, mejorando la postulación, etcétera. De hecho, los investigadores lo hacen así. Postulan, de repente no les va bien a la primera, reformulan el proyecto en base a las notas que obtienen o la retroalimentación, y después vuelven a postular. Y da espacio justamente para ver los puntos que uno está más débil. Así que también es una buena oportunidad para ir validando el proyecto. Así que esa es la invitación, a que puedan postular, que vean si no les va bien, bueno, no decaer y van mejorando, y así sucesivamente. Eso y la segunda pregunta que tengo, que es más específica, resulta que acá en la UTA tenemos un investigador que hizo unas patentes.
En sus patentes estuvo una estudiante involucrada en su tema de tesis, pero esta estudiante es de Perú, de una universidad peruana, porque acá justamente en Arica se da mucho este sistema trifronterizo, entonces vienen estudiantes de Perú y Bolivia. En ese caso, se podría postular, tendríamos que armar un equipo, ¿cómo podríamos, digamos, hacerlo? Para poder postular un FONDESVIU desde una patente, ya que ya está solicitada. Bueno, lo primero es definir quién es el propietario, ¿cierto?, de esa patente, de la propiedad intelectual, y si ese propietario está de acuerdo a hacer un convenio de licenciamiento. Como explicaba Esteban, es súper importante de que cuando ya haya protección sobre la tecnología que se va a postular, debe formalmente establecerse ese convenio de licenciamiento entre las partes involucradas. En este caso, no sé, por la universidad, si es que es el titular, o el investigador, si es el titular, con las otras personas que quieren involucrar en el proyecto y que van a tener que ser parte de la empresa, ¿cierto?, que se va a generar si es que el proyecto es adjudicado. Eso es importante, ya recalcar que siempre los titulares, ¿cierto?, de la propiedad intelectual y o a los que se les está traspasando la licencia, ¿cierto?, por un periodo X, tienen que ser los titulares de la empresa que se cree como producto de la ejecución del proyecto. Pero sí, efectivamente sí podría ser. Ahí tendrían que ver cómo arman el equipo, cómo arman ese convenio, identificar quién es el titular de la patente y cómo ese titular, ¿cierto?, si es que no es el mismo que va a ser el director del proyecto, le traspasa, ¿cierto?, los derechos de uso, la licencia de esa patente para que sea, digamos, postulable a este concurso. Obviamente que ese traspaso, ese contrato debe establecer claramente los términos, ¿cierto?, qué patente o qué parte de la patente o si es toda se está traspasando, por qué periodo, ¿cierto? Y para qué tipo de uso. Ya, súper. Sí, esas conversaciones las tuvimos a priori, como que hay voluntades, nada formal, pero hay voluntades. Pero entonces podría ser que la directora del proyecto sea esta estudiante de Perú, eh, o tiene que haber un estudiante también acá en la UTA. Eh, Tiene que haber, claro, tiene que ser recuerda que el requisito para poder postular es que estudiantes de pregrados tienen que ser De la universidades universidad, po. acreditadas Sí, por el Consejo de Acreditación. Entonces, ella tiene que figurar como estudiante, ¿cierto? O que figuró como estudiante, pero que ahora va a ser apoyada por la universidad para este proyecto de VIEW en particular. ya. No me queda muy claro si ella hizo su pregrado o posgrado acá. Hizo una pasantía para acá, Ah, ya. sí. Y en esa pasantía participó del proyecto de tesis de un investigador de la universidad. Claro, hizo su tesis, pero la tesis es de allá, pues hizo la pasantía, hizo su tema de tesis, que la presentó en Perú, fue trabajando justamente en la investigación de un profe y que resultó en una patente. Ya, por eso, sí, podría ser como te digo, pero tienen que dilucidar ahí la titularidad de la patente y cómo arman el convenio con el apoyo de la universidad para, digamos, poder postular ese proyecto. Ya, súper. Vale, gracias, Rafael. ¿Alguien más tiene alguna consulta o comentario final? Bien, parece que no hay más preguntas ni comentarios. Esperamos a que postulen. Así que nada, mucha motivación, mucha fuerza y también vamos a estar apoyando a quienes van a postular. En específico, em, recuerden que están las oficinas de transferencia y licenciamiento, que pueden recurrir a ellos, o en el caso de la UCN, a USCAI, justamente para buscar apoyo en este fondo. Así que hoy día cuentan con el apoyo desde las universidades, tomen esos espacios y cuenten con los servicios que están ofreciendo. Así que le agradecemos que hayan estado acá. Gracias por la información a Rafael y Esteban. Un abrazo grande ahí para la gente de ANIT que se tomó el tiempo de estar con nosotros. Y vamos, chiquillos, que levantamos proyectos desde la macrozona norte. Así que un abrazo y mucha fuerza en esto.